Listo. Argentina. Muy buenas tardes. Desde el Centro de Investigación y Estudios Políticos, me complace darles la bienvenida a este nuevo conversatorio sobre temas de relevancia internacional en este caso. Hoy contamos con la valiosa compañía del profesor Sergio Moya, que es el coordinador del Observatorio de la Política Internacional. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Argentina y Javier. Un placer estar con ustedes esta noche. Y nos acompaña también Javier Johanning, que es profesor e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos y del Observatorio de la Política Internacional. Bienvenido, Javier. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias. Pues como la invitación señalaba, vamos a conversar hoy sobre el tema del que todos hablan en estos días, que es la pandemia por el virus COVID-19, pero acompañado de estos dos caballeros, además de estos colegas que son expertos en materia internacional y de quienes siempre aprendemos muchísimo, vamos a conversar de los impactos que tiene el virus y sobre todo cómo se está moviendo en el escenario internacional. Vamos a tener un espacio para que cada uno de ellos tenga aproximadamente unos 10 minutos de conversación, un poco esas apreciaciones que el escenario internacional nos invita a detenernos, a reflexionar, y luego vamos a tener un espacio para que respondan preguntas de quienes nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde-noche. Entonces, caballeros, colegas, vamos a iniciar para poder escucharlos y poder aprovechar también este espacio que el CIEP nos facilita para poder conversar de estos temas que son de tanto interés para nosotros, seguidores de la política internacional. Adelante. Sergio. Muy bien, el impacto que ha tenido el coronavirus a nivel internacional, pues evidentemente ha constituido casi que el monopolio de los titulares de prensa en los últimos meses, lo que posiblemente constituye una época antes del COVID-19 y después del COVID-19, en cuanto a que el impacto ha sido, pues gracias a los medios que la globalización facilita para la comunicación, el movimiento de la gente, pues un impacto que ha tenido una extensión absolutamente global. Evidentemente, algunos de los casos en los que el coronavirus ha impactado de una manera más rotunda son pues ampliamente conocidos por la opinión pública internacional, por los costarricenses. Pero bueno, yo me voy a tomar la libertad de circunscribirme un poco pues al área que vengo trabajando desde hace algunos años, que es Medio Oriente, y de la que poco realmente se ha hablado, salvo el caso de Irán, que como pues ustedes sabrán fue uno de los países más afectados hace algunas semanas por el coronavirus. Pero en realidad el impacto que ha tenido esta pandemia en Medio Oriente, pues obviamente nos abarca escenarios diferentes, diversos, que presentan variaciones en cuanto a la magnitud que ha tenido la pandemia en las estructuras sanitarias, sociales, y posiblemente el tema que más nos va a llamar la atención, supongo, va a ser el impacto político. Es decir, Medio Oriente pues no se escapa
de recibir, como en cualquier otra parte del mundo, al COVID-19 en un estado de confusión, de desesperación. Y acá pues unimos una serie de circunstancias particulares, como pues son estabilidades políticas que se ven ahora mucho más socavadas, ¿verdad? A diferencia de escenarios como el europeo, el español, el italiano, el de Estados Unidos, el de Brasil. Pues aquí teníamos sociedades, países que estaban afectados incluso por guerras civiles, por pandemias de otro tipo, como el cólera, por ejemplo, en Yemen, con estructuras estatales agotadas, políticamente quebradas, economías disfuncionales y sobre todo pues sistemas de salud que no se llegan a comparar para nada como con los estados de bienestar europeos que ya de por sí fueron sacudidos por el coronavirus. Eh, para citar solo un ejemplo respecto a esta diferencia en cuanto a las infraestructuras sanitarias, Italia, que fue uno de los países más sacudidos por el coronavirus, tiene una disposición de 30 camas de hospital por cada 10.000 habitantes. Bien, Egipto cuenta apenas con 15, Jordania con 14, Irak con 14 también, Marruecos con 11. En Argelia, un país con 40 millones de habitantes, únicamente se cuenta con 400 unidades de cuidado intensivo, ¿verdad? Estos equipos hospitalarios que son vitales para atender a los enfermos con más agudos, ¿verdad? Que sufren el COVID-19, ¿verdad? Y bueno, una constante en muchos de estos países también sistemas autoritarios que de alguna manera también se ven confrontados por una demanda de respuestas de las poblaciones y que pues son demandas difíciles de atender por gobiernos que pues más bien aprovechan, ¿verdad? Estas circunstancias para aumentar los niveles de represión, como lo vamos a ver más adelante. El COVID-19 ha afectado pues a todos los países de la región, desde la Franja de Gaza hasta un país como Omán, donde tenemos ya casi 8.000 muertos. Otros países también del Golfo Pérsico, como Bahrein, como Arabia Saudí, pues no se han librado del contagio. Lo mismo en el norte de África. En general, pues la afectación ha sido profunda, lo cual ha tenido pues una serie de afectaciones en campos como el del empleo, el de la conectividad, el del turismo, ¿verdad? Es decir, muchos de estos países, como Egipto, como Turquía, son altamente dependientes del turismo, representan hasta un quinto del Producto Nacional Bruto, y pues el cese casi que completo de las actividades de turismo en esos países, pues ha provocado pues niveles de desempleo que ya eran altos antes de la pandemia. Bien, hay dos países en los que quisiera aprovechar el resto de minutos que me quedan para hacer un par de comentarios. En el caso de Irán, ¿verdad? Un país de más de 80 millones de habitantes, pues se convirtió en uno de los focos mundiales del coronavirus porque empezó a afectar de manera, en un periodo muy corto de tiempo, a una cantidad enorme de personas. Es decir, es un país que ya suma los 120.000 casos, aproximadamente 7.000 muertes. Es una relación muy alta de muertes por contagiados, ¿verdad? Aunque se supone que la cifra en realidad es mucho más grande, ¿verdad? Y Irán es un país en donde es difícil a veces manejar información estadística certera, y eso ha pues generado dudas sobre si la afectación o el impacto ha sido aún más dramático de lo que ya conocemos. Al principio, pues la pandemia fue recibida yo diría que no reconociendo el impacto real que esta podía tener. Incluso se llegó a hablar de teorías de la conspiración, algo pues
lamentablemente muy común en entornos como los de Medio Oriente. Se dice que la crisis en sus primeras semanas no se manejó adecuadamente. Por ejemplo, Irán fue uno de los países que mantuvo vuelos directos con China prácticamente ya muy entrado el periodo de extensión planetaria del coronavirus. Mantuvo vuelos directos con varias ciudades de China. Al personal médico se le prohibió usar mascarillas para que no se alarmara a la población. Más adelante las mascarillas escasearon porque se encarecieron, tenían un precio muy alto y simplemente se acabaron. Hay que recordar que es un país también afectado por sanciones económicas de los Estados Unidos. Entidades de derechos humanos como Human Rights Watch han denunciado que ya antes del coronavirus, pues el sistema de salud y de atención médica en el país se había visto pues severamente afectado por la escasez de una serie de medicamentos que pues son de uso común para los iraníes y que su pues comercialización en el país se ha visto dificultada por las sanciones que Estados Unidos ha planteado contra el país y que limitan el acceso de los iraníes a buena parte del comercio internacional. El coronavirus ha causado también un impacto muy severo en el comercio con Irán. Por ejemplo, Turquía, que es uno de los principales socios del país, el comercio con este país se ha disminuido en un 70%. Irán ha bajado la tasa de contagios, ha aplanado la curva, pero sigue siendo pues un lugar donde todavía hay una afectación más grande, ¿verdad? Como la hay también en Egipto, ¿verdad? Moviéndonos un poco hacia el occidente de la zona. Solo el pasado martes se registraron 720 nuevos casos del coronavirus, lo que constituye pues una de las niveles de afectación más altos del mundo. Hay que recordar que el 95% de la gente en Egipto vive apenas en el 5% del territorio, que es una franja de tierra fértil alrededor del Nilo. Pues bien, el país se ha visto obligado a declarar en cuarentena una gran cantidad de villas, de zonas en las principales ciudades. Se ha visto también afectado por contagios masivos dentro del personal médico que se ha alzado en contra del gobierno por cuanto dicen no disponer de los medios necesarios para hacer frente a la crisis. Y es importante cómo también organizaciones de derechos humanos han acusado al gobierno egipcio de aprovechar la pandemia para aumentar los niveles de represión. Y concretamente, dándole al presidente al-Sisi una serie de nuevos poderes represivos que, por ejemplo, involucran el prevenir las reuniones públicas y privadas, declarar en cuarentena muchas de las rutas y de las vías que comunican las distintas ciudades del país, tomar control de los centros médicos, transformar las escuelas en centros hospitalarios y en general una serie de medidas que pues vienen a reforzar la ley de emergencia, ¿verdad? Que ya regía en el país desde hace varios meses. Para finalizar, creo que es importante, después de haberme referido a estos dos casos en particular, pues hacer como una imagen, ¿verdad? Plantear una imagen un poco más geopolítica del impacto que ha tenido el coronavirus en la zona. Como sabemos, hay una afectación en cuanto a los precios del petróleo que han disminuido a niveles históricos en las últimas semanas, lo cual pues afecta severamente a muchas de las economías de Medio Oriente que dependen de los ingresos del petróleo. Por ejemplo, el caso de Irak, un país petrolero,
que vio descender sus ingresos por venta de petróleo de 5.5 billones de dólares en febrero a apenas 2.9 billones en marzo, ¿verdad? Cuando lo que necesita el Estado para apenas funcionar es exactamente 5 billones, ¿verdad? Es decir, lo cual plantea la posibilidad de despidos, de desmantelamiento ya de los programas sociales que eran ya de por sí débiles, incapaces de pues, garantizar un mínimo de bienestar y de salubridad a la población. Esto representa también una amenaza para potencias regionales como Arabia Saudí, que estaba en el marco de un programa de transformación llamado 2020 y que implicaba pues una serie de transformaciones económicas pues, que contaban obviamente con un barril de petróleo cotizado mucho más caro del que se está planteando ahora en los mercados internacionales. Y pues, todas esas son circunstancias que anticipan pues crisis económica, desempleo e inestabilidad en una zona que pues ha sido en los últimos 15 años ya de por sí inestable por una serie de problemas políticos, fundamentalmente también por problemas económicos, economías disfuncionales, altas tasas de desempleo, incapacidad de las sociedades para incorporar a las nuevas generaciones de profesionales, de jóvenes. Bien, lamentablemente pues esto augura que después de que incluso se pueda atenuar esta presente pandemia, si no se presenta una nueva ola de la misma, pues ya estos países van a tener que enfrentar una serie de problemas adicionales a los que ya tenían. Muchísimas gracias, Sergio. Vamos a darle la palabra en este momento al profesor Javier Johanning, quien comparte con nosotros sus apreciaciones sobre el impacto que esta pandemia está teniendo en el escenario internacional. Javier. Bueno, otra vez muy buenas noches a todas y a todos. Es un placer compartir con colegas que admiro y respeto muchísimo el día de hoy. Y bueno, muy importante la visión regional del Medio Oriente que Sergio nos comparte, ¿verdad? Para entender mucho en sí de las relaciones de poder que pueden estarse desencadenando, ¿verdad? Precisamente mucho en correlación con la pandemia dentro de las grandes potencias. Yo voy a centrarme un poco más dentro del el impacto un poco más sobre el sistema internacional del COVID-19. Recordando entonces, bueno, tal vez como una especie de contextualización que, ¿verdad?, surge a finales del 2019 en Wuhan, China, ¿verdad?, el virus, y no se diagnostica como tal, sino hasta enero del 2020, y con ello pues ya tenemos un manejo pues bastante criticado y bastante oscuro de la República Popular China, precisamente del virus, y que ha ocasionado pues la propagación en un mundo interconectado y globalizado al resto del mundo, pasando pues del epicentro de China a Europa, pasando por Irán, como bien lo mencionó Sergio, y que hoy en día ya la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha dicho el continente americano se volvió el epicentro de la pandemia. Y eso debe preocupar, eso también debe tener a todas y a todos en autos, pues precisamente de lo que eso implica por los efectos y las consecuencias, no solo sobre la región centroamericana y la región latinoamericana en general, sino también sobre las relaciones de las potencias. Recordando entonces esta situación, lo que hemos tenido pues a nivel internacional es pareciera ser como lo que algunos han llamado el resurgir de un mundo realista, ¿verdad? De esa teoría realista de las relaciones internacionales, donde el Estado ha vuelto, ¿verdad?, a tomar primacía, lo que Robert Keohane antes llamaba un multilateralismo en disputa, pues hoy podríamos llamarlo un multilateralismo en crisis, porque la OMS más bien ha estado teniendo que prácticamente nadar contra correa, contra marea, mejor dicho, pues ante las intenciones de los mismos estados parte, ¿verdad? China, por un lado, que no aceptaba la cooperación internacional en un inicio de la crisis,
y que hoy más bien Estados Unidos amenaza con desfinanciarla, ¿verdad? Y este resurgir de los estados realistas pues ha hecho que muchos opten por lo que muchos especialistas llaman go it alone, ¿verdad? Yo voy por mi propio camino solo, ¿verdad? De hecho, incluso si recordamos el manejo de la Unión Europea sobre la crisis, pues realmente dejó sendas llagas, sendas heridas en el proceso de integración europeo, recordando pues que Francia embarga y se apropia de suministros médicos fundamentales cuando Italia era el epicentro de la pandemia y de España. Al día de hoy lo que tenemos pues es una Unión Europea sumamente criticada en el marco también del Brexit, dicho sea de paso, en donde se ha anunciado 550 billones de euros para una especie de reactivación de la Unión Europea, pero que los países miembros más bien ahora están en una gigantesca lucha por ver quién obtiene esos fondos, ¿verdad? Es muy fácil decir estos son los fondos, pero quiénes son los que lo obtienen es bastante diferente. De hecho, países como Hungría han dicho, bueno, o países precisamente como Polonia han dicho, bueno, me interesa que me lleguen a mis fondos y no a los países del sur que ya de por sí han recibido muchos fondos en el marco de la crisis de la deuda desde el 2011, recordando Grecia, Italia, España. Incluso, bueno, Pedro Sánchez, el presidente español, ha dicho, no ocupamos 550 billones de euros, ocupamos 1.5 trillones de euros para realmente suplir la crisis económica y social que está dejando el coronavirus. Esto entonces nos deja un actor, y precisamente por eso es el que quería comenzar, un actor internacional de tan importante envergadura como la Unión Europea, pues sumamente dividido y sumamente cuestionado. Tenemos a la par el Reino Unido, que al día de hoy es extraño porque los datos del Johns Hopkins University dicen que son 37,000 casos, pero ya hoy se anunciaron que son 66,000 casos de muertes solo en el Reino Unido. Y esto ha sido pues una avalancha en contra del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que incluso uno de sus más allegados asesores y violó el aislamiento social y no ha habido ni una sola represalia, ¿verdad? Entonces eso también como que ha dejado al Reino Unido en una posición pues muy cuestionada, con un liderazgo pues desde hace ya varios años muy venido a menos, y que hoy en día pues vemos que cualquier tipo de bases de poder se están resquebrajando tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido, que ahora es importante como hacer esa diferenciación. Y Rusia, ¿verdad? Rusia al día de hoy es el tercer país con más casos a nivel mundial. El Sol el día de hoy reportó más de 8,000 muertes y tiene más de 300,000 casos. Y lo que ha dicho el presidente Vladimir Putin es, bueno, ya podemos reabrir, el pico de la pandemia pasado, ya podemos volver un poco a la normalidad. Bueno, con 8,000 casos de muertes solo en un solo día es en uno de los países más poblados del mundo, independientemente de eso, un poco cuestionable, ¿verdad? Si ese pico de la pandemia ha pasado. Pero ahorita voy a volver un poco sobre Rusia y Estados Unidos y Turquía, precisamente un poco en las relaciones de poder que se ven sobre Libia, pero que al día de hoy creo que uno de los actores más importantes que hay que hablar es Estados Unidos, ¿verdad? Ya había dicho que Estados Unidos pues ha dicho amenazó con desfinanciar a la OMS por estar a favor de China y ha relanzado su programa de una fuerza espacial, ¿verdad? Dentro de sus ejércitos, dentro de sus redes armadas. Al tiempo que, pues, ya sabíamos anteriormente que se había salido del programa, pues, del acuerdo de los misiles de rango medio nucleares, junto con posteriormente Rusia, y que recientemente se acaba de salir del Tratado de Cielos Abiertos, que también pues, genera cierta preocupación ante el debilitamiento del régimen internacional del control de armas, y que Trump ha amenazado con conducir
nuevamente pruebas nucleares, ¿verdad? Entonces, aparte de todo eso, tenemos los problemas sociales que ha acarreado el coronavirus, con casi 100.000 muertes, para ser exactos, 98.000 muertes en Estados Unidos, y que Trump ha denominado como lema de campaña, ya no es el Make America Great Again, ahora es Transition to Greatness, ¿verdad? Y ese Transition to Greatness es volvamos y dejen los estados liberalizar la economía, dejen a la gente el distanciamiento social y más bien volvamos a una antigua normalidad que es sumamente preocupante porque sigue siendo uno de los países, bueno, hoy el segundo país con más muertes diarias, solo sobrepasado por Brasil. Y esto, pues, en un marco donde se han solicitado más de 30 millones de solicitudes de ayuda y asistencia social producto del desempleo. La mitad de los hogares de ingresos bajos en Estados Unidos que habían sido previamente en cierta medida beneficiados por un crecimiento económico durante los primeros años de la administración Trump se vinieron abajo, pues precisamente porque vieron y según datos del Pew Research Center, sus ingresos han disminuido en tanto jornada laboral y en tanto régimen salarial a un 50%. Estamos hablando de hogares que estaban teniendo más de 3 empleos a la vez solo para poder subsistir, y entonces precisamente en ese marco pues estamos viendo un impacto económico y un impacto social sumamente amplio en Estados Unidos, que lo que hace es también minar un poco esas bases de poder, y que entonces en esa transición de la pandemia hoy tenemos Brasil, Chile, Perú, Guatemala, Nicaragua y Haití como los nuevos focos de la pandemia, en un momento en donde la OMS más bien está llamando a redoblar los esfuerzos, porque ni siquiera hemos entrado a la segunda ola de la pandemia, sino que ahora apenas estamos entrando apenas estamos en medio, dice, como en el ojo del huracán de la primera ola de la pandemia. Y en el marco de todo este, por así decirlo, este enredo, pues las tensiones entre las potencias más bien han aumentado. En Hong Kong tenemos nuevamente recurrentes protestas producto de reformas legales, en este caso una reforma legal que busca prohibir y sancionar con cárcel cualquier tipo de mofa a los lemas y a la bandera de la República Popular China, y que ha sido respondida con medidas represivas por parte del gobierno del Partido Comunista Chino, y eso ha generado pues tensiones nuevamente con Occidente y tensiones específicamente con Estados Unidos. También China ha aprovechado que todo el foco de luz de la opinión pública internacional esté sobre la pandemia para expandir sus bases de poder en el mar del sur de China, implementando pues la estrategia que había venido implementando desde previo, generando nuevos islotes en el mar del sur de China militarizados, lo que hizo que Estados Unidos respondiera con incursiones de aviones A-10, los bombarderos A-10 en el mar del sur de China, en lo que China reclama que es su territorio, generando nuevamente aumentos en las tensiones, en lo que ambos han denominado una especie de nueva guerra fría, y que también las tensiones pasando de China, ahora sí, al otro lado, al Mediterráneo, también han aumentado. Resulta que recientemente en Libia, el general Haftar está en retroceso, recordando que Haftar es principalmente apoyado por Rusia, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, y en contra del gobierno internacionalmente reconocido por la ONU, y principalmente apoyado por Turquía, por medio de tropas turcas, especialmente de apoyo aéreo turco. Entonces, lo que estamos viendo es que realmente el foco de la opinión pública está en temas muy importantes de la pandemia, de la situación internacional, del impacto social y económico, que es muy importante tomarlo en cuenta, pero que detrás del telón, detrás de todo este foco, también estamos viendo que las redes de poder, las relaciones de poder y las tensiones de la pandemia, del sistema internacional se siguen reproduciendo.
Estados Unidos está en un declive relativo sumamente significativo, lo que hace que precisamente busque cambiar un poco los regímenes internacionales y muchas de las reglas e instituciones del sistema internacional que ya no le están en su beneficio para tratar de contener a China y a Rusia, pero que estos países pues no están cediendo y de hecho pues viendo el resquebrajamiento de la Unión Europea, el debilitamiento de Estados Unidos, pues más bien podría decirse que al menos China, si sabe utilizar la pandemia como una oportunidad, podría salir mayor beneficiada en un proceso de transición que no va a ser de la noche para la mañana, ¿verdad? Y en momentos donde estamos a unos cuantos meses de las elecciones estadounidenses y actualmente estaba revisando algunas cifras y resulta que solo una encuesta le da el gane en este momento a Donald Trump por unos 3 puntos porcentuales, es decir, está dentro del margen de error, mientras que el resto de encuestas, estamos hablando de más de unas 12 encuestas que se conducen a nivel nacional en Estados Unidos, le dan entre un 3 a un 11% de puntos porcentuales de gane a Biden sobre Trump en este momento. Entonces, estamos viendo pues muchas cosas, estoy tratando como de hacer como un resumen muy general, pero bueno, en esos términos estamos viendo un declive relativo de Estados Unidos, posiblemente un cambio en la presidencia, al menos en las encuestas que nos dicen hoy, no es de confiarse. Trump puede resurgir, no sabemos el fenómeno Trump, ¿verdad? Y las encuestas también previamente estaban a favor de Hillary Clinton en las elecciones pasadas en algún momento y eso se revirtió, ¿verdad? Entonces no hay que simplemente como cantar victoria para quienes apoyen a Biden sobre Trump, ¿verdad? Y tal vez para finalizar, sí quisiera recalcar un poco del impacto económico y social sobre América Latina, que se volvió el foco de la pandemia, y es que somos una región con 30% de pobreza, 11% de pobreza extrema, pues precisamente, y no hay que dejar de lado la interseccionalidad, con rostro precisamente de mujer, y todo lo que conlleva las migraciones también, que también tienen mucho de esta situación, con una securitización de la migración también en nuestra región, y que tenemos un 53% de nuestra población económicamente activa en la informalidad. Entonces no es casualidad que hoy ya se haya anunciado en Chile que ya no tienen más camas en los cuidados intensivos, que Perú está al borde del colapso, que Haití, Nicaragua, Guatemala también están en situaciones como Brasil sumamente complejas y que la CEPAL ha anunciado que podríamos aumentar a un 34% la población en pobreza y a un casi entre 13 al 15% de la población en pobreza extrema y una contracción económica este año solo del 2020 de un 5.3% del PIB. En momentos donde los países, como bien lo mencionaba también Sergio, pues están sumamente endeudados también en nuestra región y eso hace que las alternativas a la situación y lo que se viene en un mediano plazo pues se reduzcan y tengamos que pensar, pues quisiera yo pensar que la solución no es irme por mi lado, sino buscar nuevas formas, no las previas, de integración, concertación y negociación. Muchísimas gracias, Javier, y a Sergio también, porque nos acaban de dar en muy pocos minutos un repaso efectivamente por todo el escenario internacional y les agradecemos porque han estado haciendo señalamientos de cuáles son esos focos, esos puntos sobre los cuales tenemos que volver nuestra mirada para poder hacer análisis, si no exhaustivos, pues por lo menos tener esos elementos que nos permitan seguirle el paso, seguirle el pulso a lo que está pasando en el mundo. Vamos a proceder en este momento a trasladarles unas preguntas de quienes nos están siguiendo por redes sociales. Paulina Cerdas nos pregunta, bueno, les pregunta, hay quienes hablan de que la pandemia desató una guerra fría. ¿Qué tan acertado es esto? Y José Mora pregunta, ¿a nivel mundial ha habido algún estallido social? Quizás hacemos esas dos preguntas y luego vemos
Bueno, aquí hay otra más. ¿Cuáles países se verán más afectados en sus economías? Nos dice César Ramírez. Bueno, de la Guerra Fría o de la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China ya se hablaba con regularidad antes del coronavirus. Esto de hacer comparaciones históricas, pues siempre es algo temerario, ¿verdad? Porque lo que conocimos como Guerra Fría entre el año 46, 47 al 89, 90, pues correspondió a un periodo muy específico y con características muy concretas en la historia reciente de la humanidad. Pero si por Guerra Fría entendemos más bien un fenómeno genérico de confrontación permanente en diversos campos que excluyen el militar, competencia y confrontación, pues evidentemente hay una situación que se construye de esa forma en las relaciones entre Estados Unidos y China. Sobre todo a partir de los últimos 8 años, diría yo, cuando hay especialmente en Beijing la voluntad de tener una política internacional mucho más proactiva, que se aleja de aquel discurso del ascenso tranquilo, ¿verdad? ¿No? China tiene ya ahora pues una actitud más eh, beligerante en los asuntos internacionales, tiene o está definiendo un proyecto global de poder e influencia que pues toma forma en iniciativas como la franja y la ruta, ¿verdad? Es decir, que son iniciativas en las que están invitados a participar de una u otra forma una gran cantidad de países, no solo del entorno inmediato geográfico de China, sino que involucra también al sur de Asia, a África, a Europa e incluso a América Latina. Yo creo que sí hay un nivel de confrontación creciente, pero que de alguna manera tiende en ciertos momentos de tensión a relajarse a partir de la concertación que suelen tener en ciertos momentos las élites de los dos países, incluso a nivel de diplomacia presidencial, ¿verdad? Pero bueno, frente a la presente crisis que vive el mundo, pues hay también una lucha por el poder y la influencia y pues demostrar quién es más apto como potencia para solventar este tipo de desafíos sanitarios, pues que pueden poner de rodillas tanto al grande como al pequeño, ¿verdad? Yo creo que es parte de lo que nos espera en el futuro, en el panorama de la política internacional, una creciente tensión entre los dos países, tienen agendas globales que en muchos casos están haciendo incompatibles o que tienden hacia el roce, ¿verdad? Lo hemos visto ya desde que Trump inició su presidencia, pues decretando el alza de los aranceles a muchos productos chinos, una contrarreacción china también. Hay pues una serie de espacios de poder que Estados Unidos está cediendo y que China está aprovechando en alguna medida también Rusia, pero China obviamente con mucho más recursos para poder hacerlo. Respecto a la segunda pregunta, pues yo le podría hacer referencia a casos en África subsahariana donde ha habido protestas populares que han desafiado la paralización de las actividades, sobre todo impulsadas por sectores de la economía informal, gente que está vinculada a la economía informal, que es la mayoría de la gente que trabaja en África y que pues ha visto pues obviamente sus ingresos sumamente menguados por esta parálisis de la actividad económica. Pero lo que vemos más bien en nuestros días, y así lo reseñaba también Javier, es a una apertura ya de las economías, a un descenso gradual de los niveles de paro de las actividades públicas y económicas, porque es mucha la presión que hay al respecto y porque ya se sabe del impacto catastrófico que eso está teniendo a nivel mundial en términos de la destrucción de empleo y obviamente pues los estados se ven obligados a hacer un balance entre
entre la economía y la vida que resulta, pues, involucra una serie de decisiones muy, muy difíciles. Sí, tal vez para complementar, completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Sergio, ¿verdad? Especialmente, pues, precisamente con esa noción de Guerra Fría, muy, muy importante. Y tal vez, solo para añadir, más que descontento social, sí se ha visto, digamos, de los casos que yo he visto, sí se ha visto más, no tanto como protestas o erupciones de protestas, sino también desacato. Ha habido mucho desacato. Alemania también ha tenido como problemas de desacato significativos recientemente. India también. Y dicho sea paso, pues eso también como también lo vimos en un programa sobre la mesa, ¿verdad? Ha potenciado el autoritarismo, ¿verdad? De ciertos países, entonces, y medidas autoritaristas y de control social significativas, ¿verdad? Y en términos de la otra pregunta, de cuáles economías serían más afectadas, pues no me voy a atrever, ¿verdad? Estas proyecciones, no hay una bolita de cristal a donde yo pueda como adivinar el futuro. Solo puedo decir que si ya teníamos la guerra comercial antes, si ya teníamos lo que la CEPAL ha llamado el año perdido, que fue el 2008, si ya el 2018, perdón, si ya hemos visto una desaceleración económica significativa, una caída significativa también de los precios de las materias primas, casi más de 100 mil millones de dólares que se han ido de los países emergentes a los países desarrollados y una recurrente relocación de la producción de esta nueva configuración de la globalización de la tercera revolución industrial a la cuarta revolución industrial, que ha hecho que ha beneficiado a los países más industrializados y desarrollados, pues diría que pues, no es secreto que probablemente los estados en desarrollo, los estados emergentes van a ser los más golpeados. Y en América Latina, en este sentido, pues tiene una situación especialmente vulnerable. Gracias. Recordemos también que en el propio Estados Unidos también han tenido manifestaciones de desobediencia, ¿verdad? De desacato a esas medidas que Javier está señalando, incluso el presidente Trump haciendo esos llamados a la desobediencia civil. Tenemos más preguntas. Gabriela Solís dice, ¿cuál es la vulnerabilidad del concepto Estado en el contexto post-COVID? Siendo que el capitalismo financiero no tiene contrapeso, ¿cómo se visualiza lo social en los países más pobres? Y Derek Cervantes nos dice, buenas noches, ¿puede ser el COVID-19 el principal detonante de la caída de la hegemonía de Estados Unidos? ¿Dónde podría quedar Estados Unidos post pandemia en la comunidad internacional? Un saludo cordial a mis tres profesores. Saludos, Derek. Muchas gracias. Bueno, es interesante plantear qué va a pasar con el Estado después de esta crisis. Si esta crisis se supera a mediano plazo o a largo plazo, dependiendo si hay una segunda ola de la misma. Lo que hemos visto son estados colapsados, superados en cuanto a su infraestructura sanitaria por un problema que nadie previó, no que nadie anticipó, porque ciertamente había estudios científicos que llegaron a anticipar e incluso hacer proyecciones, plantear proyecciones sobre el impacto que tendría una enfermedad como esta. Pero ha sido muy notorio como países que pues tienen una infraestructura económica, social y sanitaria pues que consideramos muy robusta, con sistemas de bienestar al menos mucho más sólidos que los de América Latina, pues fueron estados que han sido algunos de los que más han sufrido el impacto de la crisis. Pero por otro lado, yo veo un robustecimiento del Estado, porque el nivel de daño que ha recibido la economía de muchos países, pues solo plantea al actor estatal como el capaz de hacer frente de manera global a estos desafíos. Es decir, se viene una intervención mucho más marcada del Estado en la economía de los distintos países, sobre todo de los países industrializados. A manera de ejemplo, el día de ayer, pues el gobierno alemán
decidió rescatar a la empresa Lufthansa, que es la aerolínea nacional, pero eso sí, dejándose el 20% de las acciones. Seguramente esa va a ser una hoja de ruta que se va a repetir en muchos países de Europa, en donde pues solo el Estado puede hacer efectiva una ayuda que llegue a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y pues esto dentro del debate de mayor o menor Estado, pues obviamente preocupa a aquellos pues que históricamente han estado, que han sido críticos del papel del Estado en la economía. Dos de los grandes voceros del liberalismo contemporáneo, la revista The Economist y el Financial Times, han desde hace muchas semanas y no meses han reconocido que pues, se viene una presencia, una actuación mucho más marcada del Estado en la vida económica, ¿verdad? Que creo que es un efecto inevitable, ¿verdad? A partir de la dimensión que ha tenido esta crisis. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, también recientemente Francia también acaba de anunciar un rescate de su industria automotriz por 8.8 billones de euros, ¿verdad? También con una participación en las empresas. Entonces, completamente de acuerdo con lo que dice Sergio. Y nada más recalcando que esta es una maniobra que tienen los países, como él decía, industrializados, pero habrá que ver cuál es la maniobra que tienen los países en desarrollo, ¿verdad? Que si van a optar por una presencia mayor del Estado o si van a optar por, eh, por adquisición de deuda externa, y con ello pues sabemos que van a haber reeducaciones en sus matrices productivas y pues también pues posibles obligaciones sobre los gastos del Estado, ¿verdad? Entonces ahí hay varias rutas que podrían los estados seguir, como bien dice Sergio, pues unas con mayor o no impacto social. Que dicho sea paso, también Argentina acaba de anunciar que está en una encerrona con sus principales acreedores, pues precisamente por búsqueda de readecuación de pago de la deuda, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué opciones le quedan a los estados en desarrollo? Pues son muy limitadas, sinceramente, no tanto como los estados desarrollados. Y sobre la pregunta que nos hace Derek de la hegemonía estadounidense, no diría que el COVID sea como esa estocada final, ¿verdad? El hegemón. Más bien es parte, si el COVID ha mostrado algo, yo diría que el mundo tal cual realmente es, ¿verdad? Ha desenmascarado muchas de las dinámicas del capitalismo y de los estados-nación. Y con ello, yo diría que ha acelerado ciertos procesos, la digitalización de la economía entre ellos, y con ello, pues, precisamente por algo es que también China y Estados Unidos aumentan sus tensiones. No diría que Estados Unidos va, después del COVID, a desaparecer como hegemón, va a quedar debilitado, pero este proceso ya venía desde antes. No creo que China después de esto surja como el hegemón, sino que pues estamos en una, yo diría, Sergio me corrige y Argentina también me corrige, pero yo diría que este declive relativo de Estados Unidos está equiparando la cancha, al menos en términos económicos, no tanto militares, y eso pues genera dudas, ¿verdad?, sobre qué es lo que va a suceder. Dos preguntas más. Jairo Guillermo Monge nos dice, han habido varios roces dentro de la Unión Europea en lo relacionado a la gestión de la pandemia, especialmente entre Francia y Alemania, en contraposición de España e Italia, un poco lo que señalabas antes, Javier. La pregunta es, ¿puede el COVID aumentar las brechas dentro de la Unión Europea y sumar más a la crisis comunitaria que vive la Unión? Y Luis Felipe Monge nos dice qué rol pueden jugar las relaciones internacionales y la cooperación internacional en general. ¿Son alternativas viables en tiempos de COVID? Bueno, para responder un poco la primera pregunta, yo diría que sí, más bien eso era lo que traté de decir, ¿verdad? Más bien ha zanjado, digamos, las diferencias entre los países se han zanjado. Yo creo que precisamente es lo que me refería con que el COVID ha mostrado un poco el mundo tal cual realmente es, ¿verdad? La Unión Europea no era ese proyecto, o al menos ha demostrado no ser ese proyecto idílico de integración, y habían sendas diferencias, zanjas completas entre los estados, ya sea entre el oeste y el este, o entre el norte y el sur, solo en la Unión Europea,
pero que tal vez no se evidenciaban con mayor magnitud, como esta crisis, que es básicamente como una avalancha de crisis previas que se acumularon y estallaron en eso, lo ha demostrado, ¿verdad? Sergio. Pues es difícil anticipar cuál va a ser el mundo post-COVID en cuanto a sus características y dinámicas, pero es claro que va a generarse también algo a lo que ya hemos hecho referencia nosotros tres, pues una lucha por el poder y la influencia, que pues en este momento yo diría que pone a Estados Unidos y China como uno de los principales actores de esa dinámica. Estados Unidos renunciando a una serie de liderazgos a partir de la administración Trump, dejando una serie de vacíos de poder que pues, otras potencias están tratando de llenar. Yo creo que la respuesta multilateral ha sido muy débil también frente a la crisis, sobre todo en Europa, y haciendo referencia sobre todo a esta crisis que se generó entre algunos países europeos. Obviamente era algo que nadie esperaba, pero que sí ha puesto a prueba la solidez de los vínculos que pues supuestamente existían entre los 27 respecto a enfrentar de manera común y solidaria estas crisis. Creo que hay un balance más bien negativo de cómo la Unión Europea reaccionó, sobre todo frente a la catástrofe que se estaba presentando en España, en Italia. Yo creo que eso golpea ya una Unión Europea pues, que venía prácticamente herida después del Brexit y que pues, ahora va a tener que replantear muchas de sus políticas comunitarias. Yo creo que va a haber ahora pues, un campo para la cooperación muy limitado porque los cooperantes en sí mismos están requiriendo recursos, haciendo pues, esfuerzos fiscales para poder enfrentar las crisis. Y pues yo no auguraría un desarrollo muy amplio de la cooperación internacional, sobre todo del norte hacia el sur, porque simplemente no hay condiciones. Es decir, en buena medida cada país tendrá que hacer esfuerzos propios para afrontar la crisis, porque no hay una red internacional que sea capaz de afrontar una amenaza como esta. Quizás es la hora de plantear un fortalecimiento de las respuestas, de las capacidades de respuesta, pero bueno, es parte de las lecciones que tendremos que aprender después de esto. Josué David Valverde nos dice, siguiendo las perspectivas de Byung-Chul Han y de Slavoj Žižek, ¿el contexto post-pandemia significará el debilitamiento del capitalismo o por el contrario lo recrudecerá? Bueno, es un poco complicado, ¿verdad? El tema, ¿verdad? Es Por muy... aquello de la bolita, ¿verdad? No tenemos la bolita de cristal. Sí, exactamente. Y es que también, bueno, en mi humilde opinión, ¿verdad? Yo concuerdo mucho con Sergio que el mundo que se está generando es un mundo muy realista, ¿verdad? En términos de teorías de la política internacional. Eh, y mi posición es que el COVID no es que el generador de problemas, simplemente el que ha mostrado el mundo tal cual realmente es y ha intensificado más bien dinámicas que ya venían, como he dicho, de la cuarta revolución industrial, que generan pues precisamente la relocalización de la producción y con ello pues va a zanjar aún más las diferencias entre estados en desarrollo y estados desarrollados, lo que considero que pues sin posicionarme de ninguno de los dos lados, pues diría que tal vez estoy un poco más cercano a ese, algunos dirían saludable escepticismo, otros darían pesimismo de Byung-Chul Han. Oh, bueno, me disculpo, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero sí. Sergio. Bueno, es
es también algo pues todavía enigmático, ¿verdad? Determinar cómo va a afectar esto al capitalismo. Yo creo que su capacidad de supervivencia no está amenazada en estos momentos, es decir, no veo una alternativa al mismo posicionándose, extendiéndose por el mundo en estas circunstancias. El capitalismo ha demostrado ser pues mucho más dinámico, sagaz de lo que algunos de sus críticos históricamente han dicho, y no veo en este momento circunstancias para, aun cuando vayamos a ver un estado robustecido en muchas partes del mundo, pues que se ponga en cuestión la lógica misma del capital. Eso creo que no está a la orden del día. Bien, pues agradecemos al profesor Sergio Moya y al profesor Javier Johanning por este recorrido que nos han hecho en pocos minutos de todo el escenario internacional. Nos han nos han hecho llamados de atención a ver las condiciones que han prevalecido en el mundo antes incluso de la pandemia, condiciones de carácter social, de carácter económico, otros también de carácter político que hay que prestarle atención, sociedades afectadas por pandemias distintas, nos decía Sergio al inicio, con economías disfuncionales, con infraestructuras sanitarias débiles, con problemas también de acceso a medicamentos en algunas regiones del mundo, como en Irán, que lo que nos hace es volver nuestros ojos a cuáles eran las condiciones de esas sociedades, de esos países antes de la pandemia, que justamente el virus lo que viene a hacer es agravarlos en algunos casos, como bien nos lo señala Javier, ese impacto que tiene sobre América Latina con una profundización de las condiciones de pobreza extrema, de la securitización de la migración, de la contracción económica, todos elementos muy importantes que nuestros colegas, nuestros profesores expertos en materia internacional nos han señalado el día de hoy. Tomar en cuenta también que las respuestas muchas veces han privilegiado lo nacional y no lo colectivo, y precisamente eso también ha impactado en la pérdida, como lo señaló bien Sergio, de la fuerza de organismos y foros internacionales y multilaterales. Estos son solamente esbozos, apuntes, diríamos, desde el término más académico posible, para poder entender una realidad que está cambiando todos los días, que tiene graves impactos en algunos países más que en otros, pero que lo cierto del caso es que nos deben llamar la atención para seguir el pulso, seguir el curso de los acontecimientos, sobre todo, como decía Javier también, porque las redes de poder se siguen reproduciendo, porque hay una agenda internacional de intereses geoestratégicos que permanecen ahí y que por más medidas sanitarias y que por más incertidumbre y por más temor humano que sintamos frente a la muerte y al contagio por el virus, hay intereses geoestratégicos que siguen permaneciendo en la agenda internacional, aunque no sea tan mediático como la atención sanitaria de la pandemia. Les agradezco muchísimo a ambos por habernos expuesto ese escenario, ese contexto internacional, y también a todos quienes nos han acompañado en esta hora intensa de reflexión mundial y por sus preguntas también. Y los esperamos en un nuevo conversatorio del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Buenas noches.